Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Alex Reyes. En este video tutorial vamos a hablar sobre un capítulo del módulo en metodología de investigación. El capítulo es titulado Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Para empezar vamos a redactar sobre los objetivos del aprendizaje. Al terminar este capítulo, el alumno será capaz de conocer las actividades que debe realizar para revisar la literatura relacionada con un problema de investigación cuantitativa, ampliar sus habilidades en la búsqueda y revisión de la literatura, así como en el desarrollo de las perspectivas teóricas, estar capacitado para, con base de la revisión de la literatura, construir marcos teóricos o de referencia que contextualicen un problema de investigación cuantitativo. Comprender el papel que desempeña la literatura dentro del proceso de la investigación cuantitativa. Sobre su síntesis, en el capítulo se comenta y profundiza la manera de conceptualizar el problema de investigación planteado. Mediante el desarrollo de una perspectiva teórica, se detallan las actividades que un investigador lleva a cabo para tal efecto: detección, obtención y consulta de la literatura pertinente para el problema de investigación, extracción y recopilación de la información de interés y construcción del marco teórico. Comenzando con nuestro primer punto del capítulo 4, es ¿qué es el desarrollo de las perspectivas teóricas? Se habla que el desarrollo de las perspectivas teóricas es un proceso y un producto, un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Cuando se tiene planteado el planteamiento del problema del estudio, es decir, que se posee objetivos y preguntas de investigación, y cuando además se han evaluado su relevancia y su factibilidad, el siguiente paso consiste en sustentar teóricamente el estudio, lo que se le denomina desarrollo de la perspectiva teórica. Ello implica exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, las investigaciones previas y los antecedentes en general se consideran válidos para el encuadre del estudio. Esto nos proporciona una visión de donde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento. Asimismo nos puede proporcionar ideas nuevas y nos son útiles para compartir los descubrimientos recientes de otros investigadores. Como siguiente punto tenemos cuáles son las funciones del desarrollo de la perspectiva teórica. En este punto hemos enlistado unos puntos en los cuales nos especificará sus funciones para este desarrollo. Primero, ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. También podemos decir que orienta sobre cómo habrá de llevarse a cabo el estudio. Se dice que también amplía el horizonte del estudio y guía al investigador para que éste se centre en su problema. Documenta la necesidad de realizar el estudio. Como otro punto también tenemos, conduce al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a una prueba en la realidad. Inspira nueva línea y área de investigación. También se puede decir que provee de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. Como siguiente punto hablaremos sobre las etapas que comprende el desarrollo de la perspectiva teórica. ¿Qué etapas comprende el desarrollo de la perspectiva teórica? Tal desarrollo usualmente comprende de dos etapas. La primera, la revisión analítica de la literatura correspondiente, y como segundo, la construcción del marco teórico, lo que puede implicar la adopción de una teoría. Sobre la primera etapa, ¿en qué consiste la revisión de la literatura? La revisión de la literatura consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía u otros materiales que nos pueden ser útiles para los propósitos del estudio, así como extraer y recopilar la información relevante y necesaria que atañe a nuestro problema de investigación. Se encuentra disponible en distintos tipos de documentos. Esta revisión es selectiva, ya que puesto generalmente cada año se publica en diversas partes del mundo cientos de artículos de revistas, libros y otras clases de materiales. Dentro de las diferentes áreas de interés hay 10.000 referencias.
es evidente que tendremos que seleccionar solamente las más importantes y recientes. También consiste en la revisión de la literatura unos tipos de fuentes. También podemos hablar que son las fuentes primarias, las fuentes secundarias y las fuentes terciarias. Las fuentes primarias se refiere a que son ideas directas y viene información sobre libros, antología, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y disertaciones. Las fuentes secundarias se refiere a compilaciones, resúmenes y listado de referencias que son publicadas en un área de conocimiento en partículas. Y las fuentes terciarias se dice que son documentos que compendían nombres y títulos de revista y otras publicaciones periódicas, boletines, conferencias y simposios. A continuación comentamos los pasos que usualmente siguen para revisar la literatura. Uno de los pasos son inicio de la revisión literaria. La revisión de la literatura puede iniciarse directamente en el acopio de las fuentes primarias, como lo había mencionado, situación que ocurre cuando el investigador conoce la localización de estas. Se encuentra muy bien familiarizado en el campo del estudio, posee información completa sobre los artículos, libros u otros materiales relevantes. Para su investigación debe dónde se encuentra y cuáles han sido los avances de la disciplina y tienen acceso a ellas. Pueden hacer uso de los materiales de biblioteca, filmotecas, hemerotecas, bancos de datos y servicios de información. Como siguiente punto tenemos la obtención, recuperación de la literatura. Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas físicas y electrónicas, filmotecas, hemerotecas, bibliotecas u otros lugares donde se encuentren. Si compramos un artículo de revista científica, lo descargamos y guardamos en nuestro disco duro para posterior consulta. Si son libros comprados vía internet, estaremos pendientes de que lleguen a nuestra mano, etc. Consulta de la literatura. Una vez que se han localizado físicamente las fuentes primarias de la literatura de interés, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar aquellas que serán de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar aquellas que no nos sirven en ocasiones una fuente primaria que puede referir a nuestro problema de investigación, pero no sernos útil porque no enfoca el tema desde el punto de vista que se pretende establecer. Nuevos estudios han encontrado explicaciones más satisfactorias o invalidado sus resultados o desaprobado sus conclusiones. Se detectaron errores de metodología, se realizaron en contextos completamente diferentes al que actúa la investigación, etc. Como siguiente puntos tenemos qué información o contenido se extrae de las referencias. De la referencia podemos extraer una sola idea o múltiples comentarios, con ellos pudiendo diseñar un mapa de revisión, en el cual sería una imagen de concepto. La revisión de la literatura puede relevar que existe una teoría completamente desarrollada, que hay varias teorías que se aplican a nuestro problema. Hay piezas y trozos de teorías con cierto respaldo empírico, que hay descubrimientos interesantes, pero parcialmente, que solo existen guías aún no estudiadas. Como siguiente punto también hablaremos sobre qué nos puede relevar la revisión de la literatura. ¿Qué nos revelaría la revisión de la literatura? Hemos separado algunos puntos en los cuales nos pueden servir de mucha utilidad, como por ejemplo existencia de una teoría completamente desarrollada. También se dice que hay existencias de varias aplicaciones a nuestro problema de investigación, existencia de piezas y trozos de teorías, generalización empíricas, lo que ya habíamos hablado en el punto anterior. También se dice que hay descubrimientos interesantes pero parciales que no se ajustan a una teoría, existencia de guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación.
Como siguiente punto hablaremos sobre algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica. Algunas observaciones sobre el desarrollo de la perspectiva teórica antes de recolectar datos nos ayuda a, primero, aprender más de cerca de la historia, origen y alcance del problema de investigación. Como siguiente punto, conocer qué método se ha implicado exitosamente o erróneamente para estudiar el problema específico o problema relacionado. Saber qué respuestas existen actualmente para las preguntas de investigación. Identificar variables que se requieren ser medidas y observadas, además cómo han sido medidas y observadas. Decidir cuál es la mejor manera de recolectar los datos que necesitamos y dónde obtenerlos. También se dice que se resuelve cómo pueden analizarse los datos. Refinar el planteamiento y sugerir hipótesis. Justificar la importancia del estudio. Después de recolectar datos, nos ayuda a explicar diferencias y similitud entre nuestro resultado y el conocimiento existente. Analizar de forma de cómo podemos interpretar los datos. Ubicar nuestros resultados y conclusiones dentro del conocimiento existente. Construir teorías y explicaciones. Desarrollar nuevas preguntas de investigación e hipótesis. Como siguiente punto de este capítulo hablaremos sobre qué métodos podemos seguir para organizar y construir el marco teórico. He separado algunos puntos para esta explicación. Como primer punto sería, una vez extraída y recopilada la idea, podremos empezar a elaborar el marco teórico. Como segundo punto, un paso previo consiste en ordenar la información recopilada de acuerdo con uno o varios criterios lógicos y adecuado al tema de investigación. Como siguiente punto, se ordena cronológicamente, otras por subtemas o por teorías, etc. También, como se acaba de mencionar del módulo, Hernández, Sampier y Méndez sugieren el método de mapeo. Vamos a hablar también sobre el método de mapeo para construir el marco teórico. El método de mapeo implica elaborar un mapa conceptual y con base de este profundizar en la revisión de la literatura y el desarrollo del marco teórico. Se puede decir, como todo mapa conceptual, su claridad y estructura dependen de que seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez se relaciona con un planteamiento enfocado. También existe otro tipo de método por el cual se puede construir el marco teórico. Sería el método por índice, un método por índice para construir el marco teórico. Este método es otra manera más rápida y eficaz de construir un marco teórico, ya que un índice, la cual hay que irlo afinando hasta que sea sumamente específico. Una vez que existe este índice, vemos si está completo. Después se integra la referencia donde les corresponde. Sin embargo, si vemos que el estudio puede ser muy extenso, se puede tomar la decisión de especificar más y acortar problemas. Como siguiente punto de este capítulo tenemos ¿cuántas referencias deben usarse para el marco teórico? Bueno, en este punto vamos a hablar sobre cuántas referencias deben usarse en un marco teórico. Esto depende sobre todo mucho del planteamiento del problema y el tipo de reporte que estemos elaborando. También sería el área en los que nos situemos, además del presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta ni mucho menos. He enlistado varios puntos en los cuales sirven como referencias en la cual se debe usar en un marco teórico. Sin embargo, en una disertación doctoral, el número se incrementa entre 65 y 120 referencias. Algunos autores sugieren que entre alrededor de 30 referencias. En una investigación de licenciatura puede variar entre 15 y 25 referencias. También se dice que en una tesina está evaluado sobre unas 20 y 30 referencias. Y sobre las tesinas de licenciatura
entre 25 y 35 referencias. Sobre las tesis de maestría, entre 30 y 40 referencias. Sin embargo, como ya hemos mencionado, deben ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema. Buenos amigos, esto ha sido una breve explicación sobre el libro del módulo de metodología de investigación de Hernández Sampieres, edición 5, sobre el capítulo número 4, titulado Desarrollo de la perspectiva teórica, revisión de la literatura y construcción del marco teórico. Mi nombre es Alex Reyes, soy estudiante de la Universidad Técnica de Quevedo y este fue mi pequeño video tutorial sobre el capítulo 4 de metodología de investigación. Muchas gracias.